orar, en nuestra manera de relacionarnos con el Señor. Y nosotros lo hacemos los miércoles desde la espiritualidad ignaciana, desde el legado que nos dejó San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Por eso, cada miércoles nosotros vamos profundizando en este caminar, un caminar en el cual ya llevamos 3 años, gracias a Dios, llevamos 3 años con este ciclo de los ejercicios espirituales en la vida corriente. Y vamos profundizando en este caminar. Vamos ahora, mis queridos cristovidentes, a seguir un itinerario espiritual muy bonito, y es el itinerario de caminar con Jesús, de conocer profundamente, desde el corazón, la persona de Jesús. Pero no es un conocimiento racional, no es un conocimiento de acá, un conocimiento teórico, sino que nosotros buscamos que sea un conocimiento interno. Esa es la expresión de San Ignacio. San Ignacio en los ejercicios espirituales nos propone que nosotros tengamos un conocimiento interno del Señor. Y el conocimiento interno no es un conocimiento racional, conocimiento teórico, conocimiento como si fuésemos una enciclopedia, ¿no? Sino que lo que buscamos es que sea un conocimiento del corazón. Esa es la propuesta que vamos a tener durante todos estos miércoles que vienen con Jesús, caminar con Jesús, identificarnos con Jesús y sobre todo conocerlo internamente. Con esta introducción, mis queridos cristovidentes, los invito a que pasemos al primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Queridos cristovidentes, iniciamos este año con una etapa en los ejercicios espirituales que llamamos la segunda semana de los ejercicios. Y la segunda semana está marcada por un modo de orar muy especial, que es el modo de orar de la contemplación. Nosotros hemos hecho esa diferencia aquí en este taller de oración entre los diversos modos de orar. Está el modo de orar de la meditación, el modo de orar de la contemplación. El modo de orar de la meditación es un modo reflexivo, es un modo racional donde nosotros nos hacemos preguntas, y generalmente el modo de la meditación es el que utilizamos la mayor parte de personas. Cuando tomamos la palabra de Dios, cuando hacemos un momento de oración, generalmente hacemos un momento de meditación, es decir, preguntamos, reflexionamos, ¿sí? Como que indagamos, vamos indagando, vamos saboreando el texto y nos vamos haciendo preguntas, vamos reflexionando. El modo de la contemplación a veces es poco conocido, o en algunas ocasiones, mis queridos cristovidentes, es mirado con ciertas reservas, lo consideramos complejo. De alguna manera, el modo de la contemplación es un modo que busca la profundidad del corazón, más que hacer reflexiones, indagaciones, preguntas. Lo que queremos con el modo de la contemplación es que nosotros podamos tocar nuestro corazón y que, como lo dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, nosotros podamos afectarnos, es decir, que nos podamos implicar. ¿Cuál es el peligro de la contemplación, mis queridos cristovidentes? Que nosotros nos quedemos en la parte superficial y de pronto pensemos que la contemplación es como una película, como ir a cine. Entonces, que yo voy a cine, me siento en una silla bien cómodo y comienzo a ver la película, y la película está lejos de mí, ¿sí? Esa es como una idea que a veces podemos pensar o creer de la contemplación. Y la contemplación es más que una película. ¿Cuál es el problema de la película? Que el problema de la película es, primero, que nosotros ya no sabemos la historia y ya sabemos cómo va a terminar la historia. Entonces,
sabemos que la historia va a tener un final feliz. Entonces nos quedamos en esa idea de que, no, pues nuestro Señor nos salva, Jesús resucita y todos estamos felices. Y nos quedamos simplemente con bonitas reflexiones. Entonces, ay sí, Jesús fue misericordioso. Uy, esas autoridades religiosas judías, cómo persiguieron a Jesús. Uy, esas personas, esos personajes, cómo fueron testarudos. Y entonces nos quedamos en esa posición cómoda de la persona que está sentada en su silla, en la posición del espectador. Entonces yo soy el espectador, que yo observo una escena y comienzo a señalar y a criticar. Ese no es el objetivo de la contemplación. El objetivo de la contemplación, mi querido cristovidente, es que tú te levantes de la silla, que tú tengas la oportunidad de implicarte, de participar en esa escena contemplada. Es decir, que en la escena contemplada tú también camines con el Señor, que no te ubiques lejano como un juez o como un espectador, sino que tú te acerques a la escena y que tú hagas parte de esa escena para que tú comiences a preguntarte, bueno, ¿esto qué me dice en mi vida? ¿Esto qué me implica en mi vida? Entonces, aquí ya las relaciones cambian, porque no es el papel de la persona lejana o de la persona externa, sino de la persona que participa y que siente que las palabras y las acciones de Jesús no son solamente dirigidas a los personajes que participan en la escena, sino que también son dirigidas a mí. Entonces, eso es importantísimo que tú lo tengas en cuenta, porque no es lo mismo que tú veas una escena y que veas a Jesús hablándole a otras personas, a que Jesús te hable a ti. Es diferente, es muy diferente, porque cuando tú ves a Jesús hablándole a otras personas, tú te asumes en el papel del observador y te asumes en el papel del que puede señalar y criticar. Ay, no. En cambio, cuando tú sientes que Jesús te habla a ti, que Jesús se dirige a ti, que Jesús te mira a ti, mi querido cristovidente, las cosas cambian porque comienza a surgir en tu corazón un cambio profundo. Uy, el Señor me está invitando, el Señor me está llamando, el Señor me está sanando, el Señor me está dirigiendo su palabra a mí. No es lo mismo, no es lo mismo que yo voy a hacer una comparación, mi querido cristovidente, no es lo mismo que yo esté en un evento público con otras personas y veamos a alguien muy importante dar una conferencia, ¿sí? Y entonces tú, ay sí, tan bonita la conferencia, tan bonita la reflexión o el análisis que hace esta persona, ay, tan bonito, tan bonito. Y tú estés ahí entre una multitud y escuches a ese personaje haciendo una conferencia, una reflexión, tan bonito. Otra cosa es que la persona te invite y te diga, mira, ven y hacemos un conversatorio tú y yo, y hablamos tú y yo. Tú ya te implicas, o te mueres de los nervios o comienzas a participar activamente. Lo mismo nos sucede a nosotros en nuestra vida de fe, mis queridos cristovidentes. El objetivo de todo esto es que tú no vivas una vida de fe lejano, ¿no? Con una actitud externa. Ay, no, Dios le habla a otros, Dios no me habla, o es que yo no sé cómo dirigirme al Señor, sino que tú cada vez vayas acercándote al Señor y tengas una relación más cercana, más profunda y de algún modo podemos decirlo, una manera más íntima. Ese es el propósito, mi querido cristovidente. Tampoco se trata, y eso también hay que tenerlo en cuenta, fíjense que yo les estaba diciendo que la contemplación tiene el riesgo de que nosotros nos convirtamos en observadores, en el espectador de cine, ¿no? En una silla cómodo. Ese es un peligro. Pero hay otro peligro que es el otro extremo. Entonces,
la contemplación tiene dos extremos. El extremo del espectador, de la persona que observa, pero que no participa de la escena, que no se implica en la escena. Y ahí tenemos el otro extremo, que es las personas muy creativas, que tienen una imaginación muy grande y entonces comienzan a tergiversar o a transformar demasiado las escenas, ¿no? Yo recuerdo en mi formación que tuve un compañero en el seminario que eso le metía personajes y le metía ficción hasta que pues se le tuvo que corregir porque ese es el otro extremo, ¿sí? No es el objetivo en la contemplación que tú comiences a alterar la escena. Entonces, ay no, metámosle estos personajes o no, vamos a hacer esta escena de esta manera, no. Nosotros, por eso trabajamos y contemplamos con la palabra de Dios. Nosotros, nuestra base, nuestro texto guía, siempre va a ser la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Siempre eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros cuando vamos a contemplar la vida de Jesús, es importante que lo hagamos con la Sagrada Escritura, ¿sí? A veces tenemos algunas veces la tendencia de utilizar otros libros con otras reflexiones y nos alejamos de la palabra de Dios. No, esto es importante para que nosotros podamos controlar nuestra imaginación, porque a veces nuestra imaginación se vuela, ¿no? Y entonces como que queremos poner pajaritos y poner cosas que no son del texto bíblico. Entonces es muy importante que nosotros nos basemos en la Sagrada Escritura y que trabajemos, hagamos nuestra meditación con la Sagrada Escritura. Esto es fundamental, fundamental para que nosotros tengamos esa fidelidad a la historia que estamos contemplando, a la cita bíblica que estamos contemplando, ¿sí? Eso nos va a nosotros a ayudar y nos va a orientar en nuestra contemplación, porque si no ese es el otro extremo, que nos comenzamos a imaginar cosas y a imaginar personajes que no son o situaciones que no son, ¿no? Entonces eso es muy importante. De alguna manera hay otro modo de orar que nos puede ayudar para entrar en la contemplación, que es el modo de orar de la Lectio. En la Lectio Divina hay una parte muy importante que es inicial, que dice, ¿qué dice el texto? Como buscar esa fidelidad al texto. Entonces, a veces, si nos queda más fácil, podemos tomar esa pregunta que nos hace la Lectio y también la podemos aplicar aquí en la contemplación que nosotros hacemos. Lo importante, mis queridos cristovidentes, es que nosotros podamos sentir que el Señor nos está hablando. Ese es el propósito de la contemplación, que tú al utilizar los ojos de la imaginación y al recrear esta escena bíblica, nosotros podamos sentir que Dios nos habla y nos habla a nosotros, ¿sí? No es la película, ojo que no es la película, pero tampoco es una imagen creada por mí, no es una ficción creada por mí. Entonces, cuidado con estos dos extremos que muchas veces nos pueden afectar nuestra oración. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ni que seamos espectadores de cine, ni tampoco pues que tengamos la superimaginación volada, que imaginemos una escena totalmente diferente a la escena que estamos contemplando. Esas son unas indicaciones sobre la contemplación, mis queridos cristovidentes, que son muy importantes que las tengamos en cuenta. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de contemplación, un ejercicio donde vamos a contemplar una de las sanaciones que hace nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, mi querido cristovidente, que en esta segunda semana de los ejercicios, que es una semana, es una etapa larga, vamos a contemplar la vida de Jesús. Y lo hicimos comenzamos en el mes de diciembre, contemplando el nacimiento, todo el misterio de la encarnación y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante hemos contemplado la vida de Jesús, sus acciones, sus palabras, sus enseñanzas. Ahora,
hoy vamos a seguir contemplando las acciones de Jesús. Ese es el tema que nosotros vamos a contemplar. Y lo vamos a hacer con una sanación muy bonita que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese tema nos vamos a centrar y vamos a hacer un ejercicio de contemplación. Recuerda, mi querido Cristo Vidente, que el ejercicio que hacemos acá es un ejercicio pequeñito para que tú tengas como ese ejemplo y ese modelo, pero la idea es que tú después, con más tiempo, con más calma, tú puedas hacer un ejercicio mucho más largo y profundo de contemplación. Aquí te damos las pistas, aquí te damos, como decimos popularmente, el ABC. Te damos lo básico para que tú puedas hacer la contemplación. Con esta preparación, mis queridos cristovidentes, los invito a que pasemos a nuestro segundo momento del taller. Oración y meditación. Ya hicimos, mis queridos cristovidentes, una preparación. Y la preparación hoy la hicimos dando algunas pistas sobre la contemplación. ¿Qué es la contemplación? ¿Cómo contemplar? ¿Cuáles son las características de la contemplación? Y también cuáles son los posibles riesgos o los posibles problemas que se nos puedan presentar en una contemplación. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo de contemplación. Para iniciar este momento de oración, mis queridos cristovidentes, les recomiendo que tengamos en cuenta la preparación interna y la preparación externa para nuestra oración. Entonces, yo te invito, mi querido cristovidente, a que te dispongas en estos momentos. Primero vas a mirar tu postura corporal, que sea una postura cómoda para ti, que te ayude a entrar en la oración. Que no estés incómodo como moviéndote a cada rato, pero tampoco que estés tan relajado que de pronto te puedas dormir, ¿no? Entonces hay que buscar una postura cómoda, una silla que te permita una posición más o menos erguida, más o menos recta, que no estés tan encorvado, pero tampoco que estés tan inclinado, ¿no? Entonces manejar una buena postura corporal. Este tipo de sillas son cómodas para hacer la oración. Entonces tenemos esta postura, ahí yo te invito a que vayamos entrando en nuestra oración, una postura corporal que te permita la quietud. La quietud es una característica fundamental de nuestra oración, mi querido cristovidente, porque a través de la quietud tú logras disponerte para entrar en oración, te vas disponiendo con la quietud. Cuando tú te estás moviendo mucho, tienes el peligro de dispersarte, te comienzas a dispersar, te comienzas a desconcentrar, claro, porque estás mirando a otros lados, porque te estás rascando, porque estás mirando por este lado, porque como que no te acomodas las gafas, entonces el movimiento te puede desconcentrar. La quietud te permite entrar en la oración, porque no hay elementos distractores. Entre mayor quietud, puedes enfocarte más en lo que estás haciendo, que es estar en oración. El otro elemento que debemos tener en cuenta es la respiración. Eso es fundamental. Una respiración profunda y tranquila. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Y lo haces varias veces. De hecho, este ejercicio de respiración nos puede ayudar a mirar cómo están nuestros pulmones, hacer respiraciones profundas. Sostienes un poquito la respiración y luego la botas. Lo haces varias veces para tranquilizarte. No es lo mismo iniciar nuestra oración con una respiración agitada. Es importante tener una respiración tranquila, profunda. El silencio, ese es otro elemento importante. El silencio exterior, es decir, que en lo posible tú estés haciendo un silencio exterior que te permita escuchar. No es lo mismo que tú estés hablando y tratando de escuchar a la vez, ¿no?
Entonces aquí esto es importante. Y también tener muy en cuenta, mi querido Cristo Vidente, el silencio interior. Es decir, los ruidos, las preocupaciones, esos asuntos pendientes, esas ideas, esos pensamientos que con frecuencia vuelven una y otra vez, esos hay que soltarlos, ¿sí? A veces nos obsesionan esos pensamientos, a veces nos quitan la mirada en otros temas y en otros asuntos y nos acaparan toda la atención. Por esa razón es tan importante soltarlos. Cada momento tiene su propio afán y su propio ritmo. Entonces, la oración también tiene su ritmo. Vamos a iniciar nuestra oración ya con estas indicaciones, dándole gracias a Dios. Y lo vamos a saludar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vas a hablar con el Señor y vamos a hacer nuestra oración preparatoria. Es decir, vas a ofrecerle tu vida al Señor. Todos tus pensamientos, tus intenciones, tus acciones, tus operaciones, todo tu ser. Con tus propias palabras, mi querido Cristo Vidente, la vas a ofrecer. Vas a ofrecer tu vida, vas a ofrecer todo lo que tú eres. Lo vas a ofrecer con mucha humildad, con mucha sencillez. Lo vas a ofrecer al Señor. Habla con el Señor, con tus propias palabras. Como un amigo habla con otro amigo, con tranquilidad, con honestidad, con mucha sencillez. Utilizamos estas imágenes de apoyo que nos permitan relajarnos, tranquilizarnos. Imagínate en estos paisajes, caminando con Jesús. Háblale al oído al Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? ¿Cómo te sientes? Habla con Él. Camina con Jesús. Puede ser como en ese banquito que vemos en esta imagen, o en ese campo, en ese bosque, en la naturaleza. Habla con el Señor. Imagina que estás caminando con Él. ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Cuéntale cómo está tu vida en estos momentos, tu trabajo, tu familia, tus relaciones con los demás. Cuéntale primero las cosas bonitas. A veces nosotros somos especialistas en organizar tragedias, porque solamente contamos lo negativo. Cuéntale también lo positivo, las cosas bonitas. En medio de la tormenta o en medio de la dificultad, también hay cosas positivas. No todo puede ser negativo. Hay cosas positivas. Empezando porque tienes un día más de vida, porque has abierto los ojos, porque mal o bien puedes tener una vivienda, puedes tener un trabajo, puedes tener una familia, mal o bien, con sus dificultades, con sus circunstancias, con sus situaciones. Pero habla con el Señor y primero cuéntale esas cosas bonitas, esas bendiciones que tú has recibido de Dios y dale las gracias. Esto también es un ejercicio de revisar nuestra vida, de tener esa honestidad con Dios y con nosotros mismos. Que tú le cuentes al Señor, mira Señor, gracias por esta oportunidad que me das, por estos seres queridos, por esta persona en particular con la que yo he podido caminar en mi vida, que me ha ayudado a crecer. Gracias Señor por este trabajo, gracias Señor por este pan que me das, la oportunidad del alimento, la oportunidad de ayudar a mis seres queridos, la oportunidad de pronto de estudiar, la oportunidad de tener una casita o un apartamento, la oportunidad de tener con quién hablar, con quién desahogarme.
la oportunidad de tener salud. Tantas cosas que le podemos decir a nuestro Señor y decirle, mira Señor, gracias por esto. Y también hay situaciones que nos preocupan, que nos duelen, que nos hacen dudar. Eso también cuéntaleselo al Señor, con tus propias palabras. Esta parte es importante, porque así entramos en contacto y en sintonía con el Señor. Ofrécele tu vida, con todas sus situaciones. Se lo vas a ofrecer con muchísima sencillez, con muchísima humildad. Y pídele al Espíritu Santo que te guíe en este momento de oración, pero también que te guíe en cada circunstancia de tu vida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ahora tú ya le hablaste al Señor. Ahora vas a dejar que el Señor te hable. Piensa en esa situación particular que tú estás viviendo. Piensa en ese problema, en esa circunstancia o en ese asunto pendiente. Piénsalo mientras vas a escuchar este texto bíblico. El texto bíblico que vamos a contemplar es un texto de sanación. Vamos a tomar el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaún y se supo que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba lugar ni siquiera delante de la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, le trajeron un paralítico. 4 hombres lo llevaban en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él estaba y por ahí bajaron al enfermo en su camilla. Cuando vio la fe de esta gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron: ¿cómo puede hablar así e insultar a Dios? Pues ¿quién puede quitar el pecado sino Dios y solamente Él? En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu lo que pensaban. Por eso les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y al momento, en presencia de todos, cargó su camilla para irse con ella. La gente quedó asombrada y todos alabaron a Dios, pues decían: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hicimos una primera lectura de este texto bíblico. Ahora vamos a centrarnos en 3 palabras claves que nos ofrece este texto bíblico: sanación, perdón y misión o envío. Sanación, perdón y misión. Estas son 3 palabras claves que vamos a encontrar en este texto bíblico. Ahora vamos a hacer la composición viendo el lugar. Vamos a componer y ahí vamos a hacer nuestra contemplación. Entonces, vamos a hacer una segunda lectura de nuestro texto bíblico. Y con esta segunda lectura es importante que te fijes en los detalles. Te vas a imaginar el lugar donde está Jesús. Entonces, imagina que Jesús está en Cafarnaún, que está en una casa, pero que hay mucha gente, que eso está repleto de gente, hay una multitud de personas. Y como hay una multitud, es difícil poder entrar. Entonces te vas a imaginar el lugar. Te vas a imaginar
a Jesús ahí en el centro de esa casa, en el centro del lugar. Vas a imaginarte también 4 personas que llevan una camilla, que llevan a un enfermo, un paralítico, una persona que no puede valerse por sí misma. Y ves que esas personas están muy atrás, que están tratando de entrar, pero que no hay espacio, no hay forma como puedan ingresar a donde está Jesús. Entonces te vas a imaginar la escena, es muy importante que te imagines el lugar, que te imagines a Jesús enseñando, a Jesús predicando, que te imagines a la multitud, que te imagines a todas las personas atrás, uno atrás comienzan a hablar, comienzan a hacer ruidos, todo eso imagínatelo, imagínate eso, porque eso es componer el lugar, eso se llama la composición viendo el lugar. Y vamos a hacer la contemplación ahí, imaginar la escena. Entonces, a medida que yo vaya leyendo el texto bíblico, tú te vas imaginando la escena, despacio. Vamos a hacer la segunda lectura. Tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaún y se supo que estaba en casa. Entonces, él está en una casa en Cafarnaún. Se reunió tanta gente que no quedaba lugar ni siquiera delante de la puerta. Imagínate la puerta, imagínate esa entrada súper congestionada, personas afuera tratando de escuchar lo que dice Jesús, personas adentro, atiborrado, así, mucha aglomeración, muchas personas. Y en el centro Jesús enseñando. Imagínate a Jesús de pie, enseñando, hablando con todas las personas como se hay acomodadas, la mayoría sentados, tratando de escuchar a Jesús. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, entonces Jesús está predicando. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, Jesús está enseñando, está enseñando. Esto es importante, Jesús les está enseñando. Le trajeron un paralítico, 4 hombres lo llevaban en su camilla. Entonces tú imagínate en la parte de afuera de esa casa a estos 4 hombres, no se sabe quiénes son, 4 hombres que están llevando una camilla y en la camilla un paralítico. Y el paralítico, es decir, no se puede mover, imagínate el paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, entonces están tratando de entrar, no pueden entrar, hay mucha gente. Abrieron el techo del lugar. Imagínate estas personas tratándose primero de encaramar, subiendo a la camilla del paralítico. Entonces seguramente 2 se quedaron abajo, 2 se encaramaron, van subiéndolo, se encaraman las 4 personas, van hacia el techo con mucho cuidado, que no se vayan a caer, lo van llevando la camilla con mucho cuidado. Abrieron el techo del lugar, imagínate levantando las tejas, ¿sí? Levantan las tejas, levantan el techo, donde él estaba, y por ahí bajaron al enfermo en su camilla. Entonces, imagínate improvisando con unas cuerdas, amarrándola en la camilla, en la camilla las van bajando, despacio esa camilla. Observa, yo te estoy haciendo la descripción de la escena, pero esto es para que tú te vayas ubicando. Entonces vas ubicando, entonces van bajando la camilla y la camilla llega justo a los pies de Jesús. Entonces abren el boquete justo donde estaba Jesús y lo van bajando la camilla de tal manera que el enfermo queda enfrente de Jesús. Cuando vio la fe de esta gente, Jesús dijo al paralítico. Entonces Jesús ve toda la escena, ven cómo abren las tejas, cómo abren el boquete en el techo, cómo bajan la camilla. Entonces Jesús observa, Jesús está observando. Y entonces Jesús le habla al paralítico. Escucha lo que le dice el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, mira cómo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Quédate en esa frase. Hijo,
tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo repites nuevamente. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron, ¿cómo puede hablar así e insultar a Dios? Pues ¿quién puede quitar el pecado sino Dios y solamente Él? Entonces también te vas a imaginar que estas personas, estos maestros de la ley, debían estar en primera fila porque estaban sentados. Entonces ellos están adentro, están muy cerca de Jesús, ¿sí? Aunque ellos no lo dicen, están pensando esto. Entonces, cuando a uno no le gusta algo, cuando a uno le incomoda, uno hace mala cara. Entonces, tú te vas a imaginar cómo estos maestros de la ley hacen gestos, ¿sí? Como que hacen cara, la cara de sorpresa, como que algo no me gusta, entonces yo hago caras como, uy, ¿cómo fue? Esto no me gustó. Entonces, también vas a observar eso. Vas a observar a los maestros de la ley haciendo mala cara, como incómodos, como indispuestos, como, oye, ¿esto qué es? ¿Sí? Ellos ahí sentados, ¿no? En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu lo que pensaban. Entonces Jesús, una vez le habla con el paralítico, mira a los maestros de la ley, los va a mirar. Entonces, imagínate esa escena, imagínate cómo Jesús los mira, ¿sí? Y mira lo que les dice. Por eso les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Y dijo el paralítico. Entonces, habla con los maestros de la ley y luego vuelve a mirar al paralítico. Entonces, mira al paralítico y mire lo que le dice el paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso es lo que le dice. Y ves al paralítico que inmediatamente se levanta, ahora sí se puede mover, se levanta y toma su camilla. Mira lo que dice. Él se levantó y al momento, en presencia de todos, cargó su camilla para irse con ella. La gente quedó asombrada y todos alabaron a Dios, pues decían, nunca hemos visto nada parecido. Entonces, toma la camilla, el paralítico ya se puede mover y se va. Y todos quedan asombrados y comienzan a hablar, y a hablar y a comentar ese asombro que tenían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos hecho un ejercicio un poquito más despacio de mirar toda la escena. Ahora vas a hablar con el Señor. Le vas a dar gracias al Señor por este momento. Dile, gracias Señor. Gracias por esta palabra que tú me has dado. Gracias Señor por este espacio que me das para hablar contigo. Eso es un sencillo coloquio. Habla con Él, con tus propias palabras, sin interferencias, sin discursos elaborados. Aquí lo importante es ser sencillos, ser humildes con el Señor y hablar las cosas con honestidad. Habla con el Señor y dile, dale gracias al Señor por este momento. Dale las gracias. Habla con Él. Con mucha sencillez. Dile, gracias Señor por este espacio, por esta oportunidad que tú me das. Gracias. Gracias Señor. Gracias. Gracias Señor. Y vas a terminar este momento diciéndole al Señor que
también te sane a ti, que te libre de esas parálisis que muchas veces tú tienes en tu vida, de esas situaciones que no te dejan mover, que te dejan completamente quieto, pasmado, de la acción del mal, que te libre de la acción del mal, el mal que te paraliza, el pecado también paraliza, y por eso necesitamos también el perdón del pecado, y solamente lo puede hacer el Señor. Pídele al Señor, libérame, Señor, sáname de esas parálisis de cuerpo y de espíritu. Sáname, Señor, sáname. Y terminamos diciendo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que pasemos a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. Ahora ya hemos llegado a nuestro tercer momento del taller. Ahora sí llegamos a la evaluación. Ahora sí vamos a hacer la reflexión. Fíjense que yo en la contemplación lo que hice fue, digámoslo así coloquialmente, desmenuzar el texto bíblico, tomarlo parte por parte y que tú fueras recreando en tu memoria, en tu imaginación, en tu mente y en tu corazón esa escena, que tú fueras imaginándote la escena, parte por parte. Eso tiene una ayuda. Ahí hay una ayuda que es más una ayuda didáctica, y es que tú no te vas a desconcentrar, no vas a traer otros personajes, no, porque es que estamos tomando parte por parte del texto y la vas imaginando. Ah, entonces Jesús está en Cafarnaún, Jesús está en una casa, hay una multitud, Jesús está enseñando. Fíjate que yo tomé parte por parte. Ahora sí viene la reflexión. Fíjense que esta sanación de Jesús tiene tres elementos muy importantes. Primero, tiene el perdón de los pecados. Lo primero que hace Jesús con el paralítico es el perdón de los pecados. Y eso causa una incomodidad con los maestros de la ley. Los maestros de la ley no están de acuerdo con eso que está haciendo Jesús. Entonces, como que les incomoda esa situación. Dos, luego viene la sanación. ¿Por qué lo hace Jesús? Porque recuerden que las sanaciones de Jesús son completas, son integrales. Jesús no solamente sana el cuerpo, también sana el corazón. Y por eso es muy importante que cuando tú le pidas esa sanación al Señor, no solamente le pidas la sanación física, sino que le pidas la sanación espiritual. Miren qué gran enseñanza nos deja esta sanación que hace Jesús. Jesús primero se acerca y aborda el corazón del paralítico. Una persona enferma también necesita que se le sane el corazón, y por eso Jesús le sana el corazón al paralítico. Entonces, por eso le perdona los pecados. Te perdono los pecados para liberarte también de la parálisis espiritual. No solamente Jesús lo va a sanar de la parálisis física, sino también lo va a sanar de la parálisis espiritual. Y por esa razón le sana el corazón y le perdona los pecados. Entonces, perdón de los pecados, luego la sanación física y luego lo envía a su casa. ¿Por qué? Porque la persona que es sanada con Jesús ya es enviada nuevamente a su núcleo, a su familia, nuevamente tiene una misión, la misión de anunciar el Evangelio, de convertirse en discípulo del Señor en su casa. Por eso lo envía a su casa. Y ahí está una misión. Nos queda una tarea muy grande, mis queridos cristovidentes, y es que nosotros también revisemos cuáles son nuestras parálisis. Por eso al final de la oración yo te decía, pídele al Señor que te libere de tus parálisis, y no solamente las parálisis físicas, sino las parálisis espirituales. Muchas veces nosotros nos quedamos quietos, nos quedamos pasivos, nos quedamos totalmente
inmóviles ante situaciones que estamos viviendo. Entonces hay que pedirle al Señor esa sanación, la sanación física y espiritual, que el Señor nos libere de todo tipo de parálisis en nuestra vida. Vamos a terminar nuestro taller dándole gracias a Dios por este espacio y este momento de oración. Bendice Dios Todopoderoso a todos los cristovidentes que están participando de este taller de oración. Bendice sus familias. Ayúdanos, Señor, a ser sanados por ti. Sánanos de todas las parálisis que nos afectan, las parálisis físicas, las parálisis espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos y misioneros tuyos, que anunciemos tu palabra con nuestro ejemplo de vida en todos los lugares que nos encontremos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el auxilio de María Santísima y también la protección y la intercesión de San José, podemos seguir en la paz del Señor. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Descarga gratis en tu App Store la nueva aplicación Cristovisión. Podrás tener en cualquier momento señal en vivo de todos los programas, acceso directo a nuestros contenidos digitales, botón para hacer tu donación en línea, noticias, homilías del Padre Ramón y artículos de interés católico. ¡Anímate y veamos juntos el mundo con los ojos de Jesús! Cristovisión y Huellas, operador turístico, te invitan a la gran peregrinación al Santuario del Señor de los Milagros en Buga y al Eje Cafetero. Fecha de salida, el 13 de mayo del 2021. Con regreso, el 16 de mayo del 2021. Comunícate a los números 314-325-6381.